Dios les bendiga. Bueno, vamos a hacer un pequeño estudio. Se trata el tema sobre si el mérito de los logros y los éxitos es del hombre y sus estudios o es de Dios y el don que viene de parte de Dios, el regalo de Dios. Ese es el tema y para eso vamos a empezar leyendo la escritura, la base bíblica, porque está conectado y tiene que ver con la Biblia, con Dios, el tema. Entonces, leamos. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés, libro de Salomón, capítulo 9, verso 1 en adelante. Ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas, para declarar todo esto, que los justos y los sabios y sus obras están en la mano de Dios. Punto y coma. Que sea amor o que sea odio, coma. No lo saben los hombres. Hay otra coma. Todo está delante de ellos. Pero ¿qué dice? No lo saben los hombres. Muy bien. Otro texto para reforzar o para acompañar está en el libro de los Filipenses. Libro de Filipenses, que dice, capítulo 2, verso 13, porque Dios es quien produce en vosotros, en ustedes, tanto el querer como el hacer. Entonces, ese es el asunto. Está diciendo Dios en su palabra que todo lo que hacemos los hombres viene de Él. Es lo que Él dice en su sagrada o en su palabra, si para algunos no es sagrada. El tema entonces vamos a abordarlo de una vez. Ya vimos la base bíblica que Dios asevera, asegura que Él es quien lo da todo, tanto lo bueno como lo no tan bueno, tanto el éxito como el fracaso, tanto la abundancia como la escasez, que Dios es quien lo da todo y que de su mano es que proviene. Ahora, hay una discusión entre los humanos que hoy tienen o tenemos la educación universitaria, la educación académica, y es que algunos alegan o dicen, discuten, sí, con todo respeto, que su victoria, que su logro, que su profesión y sus éxitos, tanto en el estudio como de su profesión, como producto o frutos recogidos, cosechados de su profesión, son exclusivamente producto de sus esfuerzos y no de Dios. Y es aquí donde tenemos que mirar y aclarar este asunto. Ese es el punto a darle claridad. Sucede y pasa que si yo no me esfuerzo en la vida, yo no tengo nada. Si yo no trabajo, difícilmente voy a cosechar. O cosecho poco, porque a veces sin trabajar algunas cosas llegan, porque eso es verdad. Esta vida es misteriosa y hay que reconocer que a veces algunas cosas llegan sin mucho esfuerzo, como que todo sale muy fácil. Y no es cuestión de fe ni de estar en una religión, es que algunas cosas salen fácil a algunas personas. Por alguna razón alguien te da la mano, tu familia te da lo que necesitas, el apoyo que necesitas. Por alguna razón alguien o algo te favorece y te abren las puertas, se te abren las puertas y empiezas a ascender y las cosas empiezan a subir porque salen bien. Mas no sabes o no sabemos por qué o de dónde viene esto. Pero hay otros casos que son de personas sufridas, personas que nacen en pobreza, en escasez, en dificultad, en el campo, como campesinos o cultivadores del campo,
Y estas personas se esfuerzan, se trasladan del campo a la ciudad y terminan por ahí pidiendo posada, hasta pidiendo limosna, vendiendo en los semáforos, pidiéndole ayuda a alguien con vergüenza y pena en la cara, pidiendo a alguien que lo patrocine, que lo ayude. Y algunos o muchos de ellos consiguen triunfar. Y esto no se niega que sea así, es una realidad, es una verdad que esto ocurre. Y es aquí donde nace el tema en discusión, el que estamos tratando. Dice el esforzado, yo he triunfado por mi esfuerzo. Dice el que le fue bien y se le abrieron las puertas, yo triunfé porque yo soy muy de buenas, porque la vida me sonríe, quizás diga alguien así. O diga otra cosa, yo he triunfado porque soy un ganador, porque soy un triunfador. Donde quiera que voy tengo la actitud positiva, tengo las palabras precisas, tengo poder de convencimiento y todo me sale bien porque yo soy un verdadero triunfador, un campeón para hacer las cosas, porque miro bien antes de hacer y porque hablo bien y convenzo con mis muchas palabras, porque trato de hacer las cosas bien desde antes de hacerlas, las pienso para después hacerlas, y por eso me sale todo bien. Donde quiera que voy tengo éxito. No hay puerta que no se me abra, y si alguna se me cierra, entonces tengo otra puerta mayor esperándome acá en otro ladito, pero no tengo fracasos. Y esto también es verdad. Y es aquí donde empezamos a decir, bueno, mis éxitos son méritos míos, de mis esfuerzos, de mis estudios, de mi inteligencia, y no de Dios. Y algo de razón tienen, pero no tienen toda la razón. Y es aquí donde tenemos que mirar con sabiduría, con verdad de razonamiento, que todo tiene una causa y un nacimiento, un porqué, un de dónde, un origen. Y aquí es donde tenemos que ser sabios. Tenemos que ser sabios. Nadie nació sabiendo nada. El bebé necesita de la madre y empezará a crecer, a alimentarse de su leche materna. Crecerá y su entendimiento empezará a abrirse. Pero este bebé nació sin saber nada. Luego, aproximadamente a los 10, 12 años, empieza un despertar y empieza a llegar una sabiduría, un conocimiento. Pero esto viene ¿de dónde? De los que me rodean. ¿Y de dónde vinieron esos que me rodean, de los cuales yo aprendo? ¿De dónde vienen esos libros que yo empiezo a leer? Y aún más, óigase bien, todos aquellos que te rodean, que son sabios, que uno aprende de ellos, de papá, de mamá, de tío, de hermano, de primo, del vecino y del profesor. ¿Por qué aprendo de ellos? Y aún el libro que leo, los libros que leo, ¿de dónde vinieron? ¿Cómo nacieron? Si nacemos sin saber nada, y esto es una ley para todos. Nadie nació sabiendo nada. Esa es la ley de la vida. Y aún los que recopilaron las informaciones en los libros nacieron sin saber nada. Los primeros seres humanos hace cientos, miles o millones de años, como queramos creerlo, nacieron sin saber nada. Que ellos recopilaron la información para que nosotros estudiáramos, sí está bien, pero ¿cómo aprendieron que eso había que hacerlo? ¿Cómo aprendieron que eso se hace? Si nacieron sin saber nada. Aquí hay que pensar. El hombre sí hace, el hombre sí trabaja, el hombre sí produce, el hombre sí alcanza, el hombre sí teje, añade obras a su vida. Pero es aquí donde tenemos que reconocer también que todo tiene un origen y una causa. Y es aquí donde tenemos que bajar la cabeza y reconocer lo que dice Dios en su palabra. Si somos inteligentes, sabemos que hemos hablado cosas lógicas, sabias, consecuencia, secuencia, armónica, y no teoría de fanatismo religioso, sino verdad con sabiduría. Todo tiene que venir de un lado, de alguna parte. Y nosotros nacimos sin saber, sin conocer, sin conocimiento.
Sin ciencia nacemos nosotros. Y eso es una ley desde el primer ser humano hasta ahora. Y es aquí donde tenemos que entender que todo tiene una causa y un profesor, un maestro, un hacedor, un programador, que es la mejor palabra en estos momentos. Alguien lo programó, alguien lo hizo así para que se hiciese, para que pudiese ser, para que alcanzásemos, para que pudiésemos. Y es aquí donde la palabra de Dios nos dice la gran verdad. ¿Qué dice Filipenses 2? Carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, verso 13. Porque Dios es el que produce en vosotros tanto el querer, el motivo, oígase bien, el querer. Cuando yo quiero tengo un motivo, una causa, una motivación, un impulso, una atracción. Dios es quien produce esto. Sin esto nadie hace nada. Y es aquí donde tenemos que abrir nuestra mente y aceptar que esto es verdad. El que estudió y tuvo universidades o universidad, carrera, es porque algo lo motivó, algo nació dentro de él que le dio el valor, el arrojo, la decisión, el empeño, el deseo, la entrega, el sacrificio para que lo hicieras. Pero Dios fue quien te dio la vida. Dios fue quien te dio el nacimiento. Dios fue quien produjo en ti esa hambre con motivos, causas y razones. Que tú lo sufres, que tú lo vives, eso sí es verdad. Que tú lo trabajas, sí, Señor, pero eso no nació porque sí. Nació en ti, pero fue Dios quien lo produjo. Y nosotros lo trabajamos. Pero la obra es de Dios. Porque Dios es quien produce en nosotros tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y lo mismo dice el sabio Salomón, dice en Eclesiastés su libro, capítulo 9, ciertamente he dado mi corazón a todas estas cosas para declarar todas sus obras que están en la mano de Dios. Que sea amor o que sea odio, no lo saben los hombres. Pero todo está delante de nosotros. ¿Qué quiere decir? Que todo proviene de un origen que es Dios. Y luego nosotros aprendemos. Pero ¿quién puso a Dios? ¿Quién puso alrededor nuestro aquellas cosas, objetos, naturaleza, personas, llámese profesor, libros? ¿Quién realmente provocó que esto estuviera a nuestro alcance? Dios, porque esa es su buena voluntad. Así que Dios produce el motivo, la causa, la motivación, tanto el querer como el hacer, y además también nos da los elementos para que podamos aprender. Así que mi deseo, mi anhelo, mi arrojo y mi decisión viene de Dios. Él la siembra aquí en nuestro corazón y nosotros podemos. Nosotros hacemos, nos sacrificamos. Pero el origen es Dios, la causa es Dios, porque quiere que tú seas un profesional. Es la decisión y es el destino que Dios te dio. Por eso puedes, por eso alcanzas. Así que la gloria es de Dios en cuanto al origen, la causa, y la gloria es del hombre en cuanto a que lo trabaja, lo produce, lo cultiva. Ambos tenemos. Dios como el hombre tienen su mérito. Y esto pasó con Salomón. Esto pasó con Salomón. En el libro vamos a mirar un último versículo. Porque Salomón sí es un sabio. Salomón es un sabio. En el primer libro de Reyes. En el primer libro de Reyes, bueno, para que no miremos mucho, en el primer libro de Reyes encontramos esta parte. ¿Y qué dice la palabra de Dios en el primer libro de Reyes? Vamos a mirarlo más bien textualmente. Primer libro de Reyes, vamos a mirarlo.